Volvimos. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. ¿Ya? Compartimos. Compartimos. Bueno, decía entonces, a ver, recapitulando. El corazón tiene músculo cardíaco, tiene vasos sanguíneos, tiene músculo, perdón, el corazón tiene eso. Ahí está. Bien. Y luego tengo los propios vasos sanguíneos. Bien, los vasos sanguíneos, por ahora, tienen receptores alfa adrenérgicos. Los vasos del corazón tienen receptores beta adrenérgicos. El músculo cardíaco tiene receptores beta adrenérgicos. O sea que ahora hasta ahí tengo esto, miren. Tengo corazón, tiene músculo cardíaco con receptores beta. Corazón tiene vasos sanguíneos con receptores beta. Vasos sanguíneos en general tienen receptores alfa. Cuando estimulo los receptores beta del corazón, del músculo cardíaco, eso me genera aumento de contractilidad y aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando hago lo mismo, esa misma estimulación, en lugar de hacerla sobre el músculo liso del corazón, sobre el músculo estriado del corazón, cuando esa estimulación la hago sobre los vasos, me produce vasodilatación. Y cuando esa estimulación la hago sobre los vasos sanguíneos, esto me produce vasoconstricción. Entonces ahí tengo el cuadro, ¿ves? Ahí está, miren. El corazón tiene músculo cardíaco, pero también tiene vasos. Los dos tienen receptores beta. Cuando estimulo el receptor beta de los músculos cardíacos, eso me aumenta la frecuencia cardíaca y la contracción. Pregunto, si las células estas son estimuladas, las células cardíacas, son estimuladas en sus receptores beta y aumentan la frecuencia cardíaca y la contractilidad, ¿qué creen que van a necesitar? ¿Más oxígeno y nutrientes o menos oxígeno y nutrientes? Más. ¿Por qué más? Porque ahí lo vi como pregunta, más que una respuesta. Repito, si estas fibras aumento la frecuencia con que se contraen y la fuerza con que se contraen, las fibras musculares, aumento la frecuencia con que se contraen y la fuerza con que se contraen, al haber estimulado un receptor beta. Las obligo a hacer esto. ¿Estas células van a consumir más oxígeno y nutrientes o menos? Más. Para mí que menos, porque funciona desde el simpático, no es que es, no sé. Para mí más, porque necesitan la energía para llegar como de un lado al otro, por así decirlo. El simpático lo único que hace es dar las órdenes, no trabaja por la célula. El simpático da las órdenes. Es como yo le digo,
Si yo le digo a ustedes que corran una cuadra, ¿van a gastar más o menos energía que la que están sentados ahora? Más. Estaría incorrecto pensar que yo voy a gastar más energía. Los que van a gastar más energía son ustedes, es correcto. ¿Por qué iba a gastar yo energía? Yo lo único que hice fue dar la orden. El simpático lo único que hace es dar la orden. ¿Está bien? Y el músculo empieza a trabajar en más. Aumento de consumo de oxígeno y nutrientes. Ahora, si estos necesitan más oxígeno y nutrientes, ¿quién se los tiene que dar a este músculo cardíaco? ¿Quién le va a dar el oxígeno y los nutrientes? Las células. ¿De dónde sacan el oxígeno y los nutrientes nuestras células? De la sangre. De la sangre. ¿Y la sangre por dónde viene? Los vasos. Por vasos. Y esto es un corazón. Los vasos, ¿cuáles son los vasos que irrigan el corazón? Arterias. Arterias coronarias. Bueno, y las arterias coronarias, si yo quiero que lleven más oxígeno y sangre, ¿qué tengo que hacer? Más oxígeno y más nutrientes. Tienen que llevar más sangre. ¿Y entonces qué hago con esas arterias? Aumenta el flujo. Aumento. Y para aumentar el flujo de esas arterias, ¿qué puedo hacer? Aumenta la presión. Podría, y si no, ¿qué podría hacer con la arteria en sí? Para aumentar el flujo. Una vasoconstricción. Dilatarla. Eso. ¿Se entiende? Dilato la arteria, ¿para qué? Para que me lleve más sangre. Ah, claro. Las mangueras tienen que estar más llenas de sangre para que le llegue la sangre al músculo. ¿Se entiende? ¿O no? Por eso, la respuesta viene en conjunto. Si yo estimulo este beta en el corazón, en el músculo trabaja más. Pero si lo estimulo en el vaso sanguíneo de ese músculo cardíaco, tiene que trabajar dilatándose. ¿Se entiende? El músculo trabaja más, pero a su vez le tengo que dar más sangre. Por eso, la estimulación de estos dos se hace a la vez y la respuesta es a la vez. Dilato, le doy más nutrientes a este y este se contrae más veces y más fuerte. ¿Está bien o no? No me termina de cerrar. Claro, no entiendo por qué dilatarla. Y la dilato para que lleve más sangre, para que le lleve más comida y oxígeno a las células del corazón. Si ahora están trabajando más, me acaban de decir, cuando yo estimule estas, van a trabajar más. Y si van a trabajar más, ¿no van a necesitar más comida y oxígeno? ¿Sí o no? Sí. Vamos a pensarlo de esta manera. Les pongo a cada uno de ustedes una manguera en la mano que les trae comida y oxígeno, como si fueran astronautas ¿no? Lo que fuera. Entonces, cada uno tiene una manguera con oxígeno y nutrientes. Pero la comida que les llega justito. Ahora los mando a correr con la misma manguera que trae el mismo oxígeno y el mismo nutriente. ¿Qué va a pasar con ustedes cuando hagan 3 cuadras? Se me va a agotar el oxígeno. Y nos vamos a cansar más rápido. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que le llegue más cantidad de líquido con oxígeno y nutrientes? Aumentando el flujo. Aumentando el diámetro de las mangueras que les di. Bien. Eso es lo mismo que hace el simpático. Pero una pregunta. Sí. ¿El simpático hace que el vaso se dilate o eso es acción por lo que es la contractibilidad que se genera? El simpático actúa sobre el receptor beta, relajándolo, como bien dice ahí, y como es lo que estamos explicando. ¿Se entiende? El mismo simpático hace los dos trabajos, solo que lo hace con 2 dedos diferentes. Un dedo va a la fibra cardíaca y el otro dedo va al músculo liso del vaso sanguíneo. Entonces, en la fibra cardíaca le produce aumento de contractilidad y frecuencia cardíaca, y en el músculo liso le produce dilatación. Hace las dos cosas juntas, porque lo que les estaba diciendo, porque es una cosa lógica que haga las dos cosas juntas. Porque si no, si lo manda a trabajar el corazón solo y no le da más comida y oxígeno, el corazón se va a dañar. Entonces,
Le dice, bueno, pará, lo mando a laburar, pero además le voy a dar más comida y oxígeno. Entonces lo manda a laburar al corazón, lo manda a laburar y además le dilata la vena para que le llegue más comida y oxígeno. Y eso es la interpretación de esto que está acá. Y esto, a su vez, en el marco ahora de lo siguiente. Vamos a hacerlo de otra... ¿Se entendió eso hasta ahí? Cada vez que es simpático, se estimula el corazón para que trabaje más, pero además los vasos sanguíneos se dilatan para que le den más comida. ¿Está bien? Sí. Hasta ahí me sigue El el corazón. ¿Cómo? No los otros, solo los del corazón. Solo los del corazón, digo, no los otros. Claro, exacto, porque ahora vamos a verlo en el marco del otro. Entonces lo vamos a ver así. Fíjense, el simpático estimula los vasos sanguíneos del cuerpo y produce vasoconstricción, lo que aumenta la presión arterial. Primero lo podemos ver de esta manera, acción sinérgica. ¿Qué quiere decir? Que trabajan en conjunto. Acción sinérgica. Por un lado, el simpático produce vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Por el otro lado, estimula el corazón para que también haga lo mismo. ¿Por qué? Porque lo manda a contraerse más rápido y más fuerte. Dos circunstancias que aumentan la presión. Perfecto. Bien, o sea que vasoconstricción, aumento de presión. Vasoconstricción con aumento de frecuencia cardíaca y contractilidad, aumento de presión. Lo entendí. Pero además, el corazón se ve obligado a aumentar su frecuencia cardíaca y su contractilidad cada vez que se aumente la presión. ¿Por qué? Porque tiene que bombear contra una resistencia mayor. O sea que también va en conjunto el hecho de que el corazón se tenga que contraer obligatoriamente más fuerte y más rápido porque aumentó la presión. O sea que el aumento de la presión de los vasos sanguíneos va acompañado de un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. El simpático actúa de forma sinérgica. Me pone las cosas en conjunto. Me dice, bueno, pará, ahora voy a elevar la presión, dice el simpático. Elevar la presión arterial. ¿Cómo lo hago? Estimulo con mi látigo a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se contraen. Y mi corazón dice, uy, ahora tengo que bombear más fuerte. No te hagas problema, negro, ahora te voy a mandar a vos. Y le manda al corazón también su estímulo. Y entonces el corazón se contrae más fuerte y más rápido. Y puede vencer esa presión a la vez. Pero a su vez, el corazón dice, no tengo lo que comer. Y entonces le dice, no te hagáis problema, negro. Y le dilata los vasos del coronario para que se alimente más el corazón. ¿Se entendió como la respuesta es conjunta? ¿O no? Sí, sí. ¿Se comprende cómo es? Es una respuesta conjunta. Pero lo que me está diciendo acá, en forma independiente, me dice, cada vez que yo estimule el simpático sobre las arteriolas, se va a producir vasoconstricción y aumento de la presión. Bueno. Por el otro lado me está diciendo, cada vez que yo estimule el simpático y descargue el simpático, los receptores de beta de los vasos del corazón se van a relajar y van a dilatarse para que tenga más comida el corazón. Y si pusiera uno más acá, diría receptores beta de la fibra cardíaca producen aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Y eso es lo que está diciendo ahí. Por ende, el simpático, es decir, el centro cardiovascular, puede regular estas actividades. Todo esto venía a cuento del marco. ¿Cuál es el marco? El marco es, puedo regular estas actividades, por ende, puedo regular la frecuencia cardíaca, puedo regular la presión arterial y el flujo, regulando esto que acabo de hablar. Porque todo esto que hablamos no era más que regular presión y flujo. Contraigo arteriolas o las dilato, o contraigo más fuerte el corazón y lo hago contraer más fuerte, lo hago contraer más fuerte y más veces al corazón. Bueno, conclusión, si estimulo con el simpático, aumenta la presión por aumento del flujo que manda el corazón, pero aumento la presión porque los vasos están contraídos. Ese es el resumen, es lo que está diciendo ahí, lo que están leyendo ahí. Lo que leen es eso, están diciendo, la pregunta sería, ¿puedo modificar con el sistema nervioso simpático la presión arterial? La respuesta, ¿cuál sería? Sí. Repito la pregunta.
No ¿Puedo escuché. modificar con la actividad del simpático la presión arterial? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Por qué? por porque- la contracción. Claro. Porque Y hay hay una vasoconstricción generalizada y porque hay aumento de frecuencia cardíaca y contractilidad. Dos circunstancias que me aumentan la presión. Por eso puedo hacerlo. Puedo aumentar la presión porque puedo aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso es lo que dice acá. ¿Puedo disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón? Sí. ¿Con qué? Con el nervio vago. El vago, que dice acá, no es ninguna alusión personal a nadie, el vago es como, el vago funciona, pertenece al sistema nervioso parasimpático. El vago es un nervio, es decir, es un conjunto de axones, que también tiene su origen en el centro cardiovascular del bulbo, y también llega, pero no a los vasos sanguíneos, también llega al corazón. Entonces el vago puede reducir la frecuencia cardíaca del corazón y reducir la contractilidad. Si se reduce la contractilidad, entonces el volumen que se expulsa por minuto va a ser menor. Si se reduce la frecuencia cardíaca, también el volumen que se expulsa va a ser menor del corazón. Y si reduzco la expulsión de líquido del corazón, de sangre del corazón a los vasos, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Baja. Exacto, baja. O sea que disminuye la frecuencia cardíaca, es decir, que el vago, si bien no tiene actividad sobre los vasos sanguíneos, puede bajar la presión produciendo una disminución de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. ¿De acuerdo? O sea que puede bajar la presión por ese motivo. No por actividad sobre los vasos, pero sí por actividad sobre el miocardio. Conclusión, si yo modifico la actividad del miocardio con el simpático o con el parasimpático / vago, puedo modificar la presión arterial. Si yo modifico con el simpático la actividad de los vasos sanguíneos en general, también puedo modificar de los vasos, puedo modificar la presión arterial. Y eso es lo que me está diciendo ahí. Los nervios pueden regular la actividad del miocardio y de los vasos sanguíneos y por ende pueden regular la presión y el flujo sanguíneo. Eso es lo que dice este cuadrito, esto que está acá, y esto verde y esto azul. Eso está diciendo. Está diciendo, la conclusión, ¿cuál sería? La conclusión sería, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se pueden modular por el centro cardiovascular. Y si lo quiero analizar, ¿por qué? Porque modifican la actividad del miocardio y de los vasos sanguíneos, de los músculos del vaso sanguíneo. Y si quiero ser más específico, puedo decir, bueno, y la modifica con los nervios simpáticos y parasimpáticos, actuando sobre ese miocardio, sobre músculo liso vascular, utilizando receptores adrenérgicos para los vasos sanguíneos y el corazón, y utilizando receptores muscarínicos o parasimpáticos para el caso del miocardio. Eso es lo que dice eso que está ahí. O sea, está hablando de cómo regular el flujo y la presión sanguínea. Profe, Sí. perdón, me quedó una duda con el tema de la Ahora, vasodilatación. acércate más al micrófono, habla más fuerte o grita. Dale. Sí. Me quedó una duda. Sí, ¿Ahí se escucha bien? perfecto. Bueno, me quedó una duda con el tema de la vasodilatación. Sí. Si de eso se encarga el simpático o el parasimpático. De la vasodilatación nosotros la única vasodilatación que mencionamos acá fue la producida por el simpático sobre los vasos del corazón solamente. Bueno, listo. Y se encarga el simpático, pero sobre los del corazón solamente. ¿Y por qué? Porque si lo manda a laburar al corazón, le tiene que dar de morfado. Claro. ¿Está bien? Bueno. Sí. Perfecto. Entonces, ahí tengo el control cardiovascular. Ahora, ese centro nervioso cardiovascular, ese centro cardiovascular, no es independiente del organismo, sino que
recibe información de distintas partes del organismo que le dicen cómo está la presión y cómo está el flujo. Porque si no, el centro cardiovascular tendría que actuar a lo pavo, digamos, y adivinar cuándo tiene que subir la presión, cuándo tiene que subir el flujo, cuándo hay que bajarlo. Tendría que estar adivinando y eso no tendría ningún sentido. Entonces hay un sistema de señalización de input, sería, ¿no es cierto?, de llegada al cerebro. Tengo que cargarlo con datos para que el cerebro procese y me emita una respuesta. Bueno, para cargarlo con datos, ¿qué le doy al cerebro? Le doy información que proviene de distintos lugares del organismo. Por ejemplo, le doy información que viene del hipotálamo, del cerebro mismo, que está procesando cosas. Le doy información que viene de otras partes del cerebro, ahí solo dice hipotálamo, pero otras partes del cerebro también pueden modificar la actividad del centro cardiovascular. El hipotálamo es un centro importante, pero es el principal, pero pueden haber otras informaciones que le llegarán del sistema nervioso, pero principalmente el hipotálamo, que le están informando cosas. Recibo información de receptores que están en el músculo y en las articulaciones y en los tendones y en los ligamentos, que están diciéndole al centro cardiovascular qué onda. Le están diciendo, mirá, estamos corriendo, macho, tenés que aumentar la frecuencia cardíaca, tenés que aumentar la presión, porque si no, nos vamos a quedar redondos. Bueno, también hay receptores químicos que indican si hay qué cantidad de dióxido, principalmente de dióxido de carbono hay en la sangre, para saber si necesitamos que la sangre circule más rápido, se llama flujo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si hay mucho dióxido, hacemos circular más la sangre, se intercambia más rápido en el pulmón, y entonces se va ese dióxido, o lo eliminamos por orina, pero haceme circular más rápido la sangre porque hay mucho dióxido, sería la traducción. Entonces los quimiorreceptores están en la carótida, en la aorta, y le dicen al centro cardiovascular, che, negro, tengo mucho dióxido acá, haceme algo, y el tipo que hace aumenta la frecuencia cardíaca para que se pueda eliminar con mayor rapidez el dióxido. O receptores de presión, propiamente dicho, receptores de presión, que dicen, hay poca presión en el sistema, hace algo, y el tipo entonces aumenta la frecuencia cardíaca, o al revés, le dice, che, hay mucha presión, hace algo, y entonces descarga el nervio vago, y entonces disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca, la contractilidad, y por ejemplo la tensión arterial. Es decir, estos son los informantes, las formas de informarle al centro cardiovascular qué es lo que tiene que hacer. Procesame esta información y emitime una respuesta, sería lo que le dicen cada uno de estos. Y efectivamente lo que es el centro cardiovascular, procesa la información y emite una respuesta, que puede ser aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Ojo, esto es permanente, esto lo hacemos cada minuto. O sea, los receptores, los propios sectores le están informando ahora al cerebro que están sentados. Y entonces se mantiene una frecuencia cardíaca determinada. No es que o se paran para ir al baño y vienen, y entonces aumenta la frecuencia cardíaca, entre otras cosas porque los vasoreceptores están informando las modificaciones que hay. Los propioceptores dicen que nos estamos moviendo. Es decir, esto es de cada instante, cada movimiento, nos vamos a dormir, nos damos vuelta, miramos, qué sé yo, lo que fuera. Cada instante se modifica esto. Y la tensión arterial que tenemos en este instante y el flujo que tenemos en este instante es la resultante del conjunto de todas estas cosas más otras que están pasando en este momento. O sea que esa es nuestra presión actual. Es el conjunto de todo, no es uno solo. Pero por si esto fuera poco, este es el control nervioso. También existen una serie de sustancias locales y generales que circulan en la sangre que tienen la capacidad también de controlar esto. A eso le llamamos control hormonal, también le podríamos llamar control sistémico, ¿está bien? O control sistémico puede ser el sistema en general, también le podríamos llamar control humoral, porque son humores, son líquidos, es a través de los fluidos que hay en el cuerpo que le llegan señales al miocardio y a los vasos sanguíneos. Y entonces ahí tengo, decíamos, la adrenalina suelta, por ejemplo, que en vez de venir noradrenalina por medio del sistema simpático, como me preguntaban hace un ratito, tengo adrenalina que es liberada por
la glándula suprarrenal. O sea que esta adrenalina también actúa sobre receptores alfa y beta, aunque no proviene del simpático. Bueno, no proviene del simpático, se libera la sangre adrenalina, como con el oso. En el oso van a pasar las dos cosas, voy a tener la noradrenalina del simpático, más la adrenalina fabricada por la glándula suprarrenal. Bueno, perfecto. ¿Eso qué hace? Actúa sobre receptores adrenérgicos, acá, entonces me produce vasoconstricción, vasodilatación de los vasos del corazón, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad. ¿Está bien? O sea que esto modifica la presión, sí. La antidiurética también modifica la presión porque modifica flujo. Decíamos antes, modifica volumen. Decíamos el otro día, pero ahora lo decimos de vuelta, que la modificación sobre el miocardio y los vasos está indirectamente relacionada con la actividad también que tenga el riñón modulando la cantidad de líquido que tenemos. Entonces, cuanto mayor es la cantidad de líquido, mayor es la cantidad de líquido que hace circular el corazón, y por ende mayor es el flujo, y por ende mayor la presión. Cuando retenemos líquido con una hormona como la antidiurética, que habíamos dicho, hormona antidiurética, hormona para retener agua, entonces antidiuresis, antieliminación de orina, diuresis, emisión de orina. Entonces, la hormona que evita que emitamos orina nos aumenta el volumen plasmático y por ende nos aumenta la presión arterial. La liberación de antidiurética, hormona antidiurética, nos hace que aumentemos nuestra presión a expensas de retener agua libre, agua pura, agua. Luego tenemos la angiotensina, que también circula, esta angiotensina circula en la sangre como... Sí. Perdón, pero ¿no era que el agua que quedaba por así libre, no la recogían los vasos linfáticos? Pero sí, eso en los tejidos. Ah, Pero ahora estoy hablando, los tejidos, el tejido, vos tenés los vasos sanguíneos como la tubería. sí. Y lo que vos me estás hablando es por fuera de la tubería. Claro, bueno, me confundí. Y la antidiurética lo que hace es retener, claro, retiene el agua dentro de los tubos. ¿Se entiende? Ok, listo. ¿Y de dónde la saca? Del riñón. Del riñón, que en vez de largarla como pis, te guarda el líquido adentro del cuerpo, te guarda el agua de ese pis. ¿Está bien? Las sustancias que estaban en la orina no las modifica, pero el agua se la queda, y se me quedó el agua. ¿Está bien? Es un sistema para retener agua. Bien, la angiotensina proviene de un precursor que se llama angiotensinógeno, que lo fabrica el hígado. El angiotensinógeno circula en el plasma, en la sangre circula el angiotensinógeno. Por acción de la renina que está ahí al lado, dice renina, por acción de la renina, el angiotensinógeno se transforma en angiotensina. Y la angiotensina, después vamos a ver que hay 1 y 2, no importa, la angiotensina 2, específicamente, produce en los vasos sanguíneos, tiene receptores en la membrana de los vasos sanguíneos. Así como hay receptores alfa-adrenérgicos, también hay receptores de angiotensina. Se llaman receptores AT2, así se llaman, receptores AT2, de angiotensina 2. ¿Y qué hacen los receptores cuando uno estimula un receptor AT2? Bueno, produce contracción de músculo liso, o sea, vasoconstricción. Contracción de músculo liso del vaso, por lo tanto, vasoconstricción. O sea que cuando yo tengo angiotensina 2, eso me aumenta la presión. Pero además, la angiotensina 2 estimula la sed. Si estimulo la sed, ¿qué va a pasar? A una persona que le estimule la sed, ¿qué va a hacer esa persona? Va a recibir como nutrientes, se podría decir. Si yo Va a estimulo tomar la agua. sed, ¿qué va a hacer? Va a tener sed, va a tomar agua. Para tomar. Va a tomar líquido. ¿O qué hacen ustedes? Cuando tienen sed, ¿qué hacen? ¿Juegan a la bolita o toman agua? ¿O líquido? Toman líquido. Esa sería la respuesta más... Bueno, pueden jugar a la bolita también, pero quiero decir que lo lógico sería que vayan a buscar líquido. Bueno, si van a buscar líquido, toman líquido. Si tomamos líquido,
nuestro cuerpo tenía 5 litros de sangre y ahora tomo líquido, entonces tengo más de 5 litros. ¿Qué va a pasar con la presión y el flujo en mi cuerpo? Va a aumentar. Aumentar. Van a aumentar. Entonces la angiotensina estimula la sed, que aumenta la presión, estimula la vasoconstricción, que también aumenta la presión, que esa es la que nos importa, la modulación esta actual. Las otras no son modulación sobre el vaso. El tomar agua no es modulación sobre el vaso, es modulación sobre el flujo. ¿Está bien? Modulación sobre el volumen. Pero actúa sobre el vaso produciendo constricción, lo que significa que también modifica la presión. Y la tercera cosa que hace es estimular la secreción de aldosterona, que es la otra que está ahí abajo. Y la aldosterona, ¿qué hace? La aldosterona retiene sodio y agua. Si retengo sodio y agua, ¿qué pasa con la presión? Bajo la presión. ¿Cómo? Bajo la presión. Si retengo, tengo mi cuerpo, y ahora retiene sodio con agua, lo retengo dentro del cuerpo. En mis vasos sanguíneos ahora tengo más sodio y más agua. Ah, no, entonces la aumenta. Aumenta. De hecho, ustedes todo el tiempo van a ver eso, el aumento de sodio aumenta la presión arterial. Si tenés presión alta no tenés que comer sodio, no comés sal. ¿Está bien? Por ahí escucharon alguna vez, si no lo escucharon lo van a escuchar 150 millones de veces a lo largo, no solo de la carrera, sino en la vida. Bueno, entonces tengo que la presión, puedo modificarla con la aldosterona, retención de sodio y agua. Por último, puedo modificar la presión con un péptido que fabrica la aurícula, péptido natriurético auricular, y ese péptido que lo fabrica la aurícula me obliga natriuresis, natrium, me obliga a orinar sodio. Entonces, cuando me obliga a orinar sodio, el sodio, cuando yo tengo sodio, como veíamos alguna vez, habíamos visto, si ponemos un montículo de sodio, el sodio atrae al agua. Entonces, si orino más sodio, indefectiblemente orino más agua. ¿Por qué? Porque el sodio siempre arrastra el agua. Entonces, el péptido natriurético modifica en menos la presión, obliga al cuerpo a eliminar sodio y a eliminar agua. Entonces tengo un factor que sirve para eliminar sodio y agua, y eso me baja el flujo, el volumen, y al bajar el volumen, bueno, me baja el volumen y eso me baja el flujo y la presión. O sea que esto modifica la presión. Hay otras cosas, entonces ahí tengo los modificadores básicos de la presión. Puede modificar entonces desde el punto de vista nervioso y desde el punto de vista humoral la presión arterial, modificando la actividad del miocardio de los vasos, o directamente modificando la sed, por ejemplo, como en el caso de la antidiurética, ¿está bien? O eliminando más sodio y agua, como en el caso del péptido natriurético. ¿Estas son las únicas maneras de regular la presión? No, hay más. Probablemente lean algunas más, porque hay sistemas de liberación de sustancias que circulan en nuestro cuerpo que tienen que ver con eso, con esto de modular la presión, con modular el estado de los vasos sanguíneos, pero por ahora nosotros con esto nos alcanza y nos sobra como modulación de la presión y del flujo. Esto se usa de forma cotidiana, todos los días, y modificación del flujo no significa que modificación de flujo y presión no significa que la presión se tiene que ir a las nubes ni tiene que caer al piso. Significa modular la presión permanentemente. La presión de cada uno de nosotros no es la misma en cada momento. Por ejemplo, si tomamos la presión cuando estamos durmiendo, ¿es la misma que cuando estamos corriendo? No. ¿Cuándo es más alta? ¿Cuando corremos o cuando dormimos? Cuando corremos. Cuando corremos. ¿Se ponen en marcha estos mecanismos? Sí, ya están puestos en marcha, pero se exacerban estos mecanismos, sí, cuando corremos. ¿Cuándo es mayor la presión? Ahí está. ¿Cuándo es mayor la presión? ¿Cuando estamos caminando o cuando estamos corriendo? Corriendo. Corriendo. Caminando. ¿Cómo? Corriendo. Cuando estamos corriendo. Cuando estamos corriendo, aumenta más la presión. Exacto. O sea que las modificaciones de la presión, pero esto, nada, por poner ejemplo de cosas, pero ¿cuándo está más alta la presión? ¿Cuando estamos parados o cuando estamos acostados? Parados. Cuando estamos parados.
Alguno podría decirme, bueno, pero cuando me paro tendría que ser menos la presión porque se supone que la ley de gravedad hace que la sangre cueste más subir. No, está más alta porque los sistemas estos se ponen en marcha para mantener la presión un poco más alta. Entonces, la presión sube o baja todo el tiempo, porque pararse, sentarse, acostarse son actividades de todo el día, correr, caminar, lo que fuera. Sin contar las actividades que podemos hacer que nos generen estrés, que nos generen lo que sea. Por ejemplo, en una situación de estrés puede modificar la presión, generalmente la modifica en más. Podría modificarla en menos en algunas personas. En términos generales lo hace en más. O sea que bueno, ahí tenemos distintas formas para regular esa presión arterial. Esa presión y el flujo dentro de las arterias. Es decir, podemos regular lo que circula en nuestra sangre. No sé qué pasó ahí, se ha detenido la función de compartir, bueno, no importa. Entonces, lo que decía era que la actividad cotidiana modifica la presión arterial y que nosotros somos el producto cada momento de esas combinaciones que se dan. Nosotros sabemos esto y de hecho como sabemos esto, como humanos, digamos, al saber esto lo que hacemos es al tener noción de estas cosas, al tener noción de estas cosas, lo que podemos hacer es modificarlas utilizando los preceptos mismos que dan origen a estos conocimientos. Es decir, sabemos que los receptores estimulados hacen tal cosa. Entonces podemos, por ejemplo, queremos bajar la presión. Entonces bloqueamos los receptores AT2 del vaso sanguíneo. ¿Qué eran los receptores AT2? Ah, sí, eran los de la angiotensina 2. Y si bloqueo un receptor AT2, ¿qué pasa? La angiotensina 2 no se une y entonces no produce vasoconstricción y el vaso está un poquito más relajadito, por ende baja la presión. ¿Se entendió el concepto? ¿No puede ir por otro canal? ¿Cómo? Tipo, no se puede mimetizar con otra cosa o acoplarse a otro canal. ¿Qué cosa si se puede mimetizar con otra cosa? No entendí bien. Esta hormona que uno, para que la recepte la célula. Un inhibidor AT2, decís vos. No Sí. entendí bien. Yo tengo el músculo liso vascular. El músculo liso vascular lo dibujo como un musculito solo, así. Tiene en su superficie un receptor AT2, al cual se le une la angiotensina 2. Cada vez que se une la angiotensina 2 acá, el músculo se contrae. ¿Está bien? Se contrae el músculo. Ahora pongo un bloqueante AT2. O sea que la angiotensina 2 no se puede unir. Por ende, este musculito le va a costar más contraerse. ¿Está bien? Le va a costar más contraerse. Por lo tanto, va a estar más relajado. Entonces los músculos lisos vasculares de todos los vasos van a estar un poquito más relajados. Por ende, voy a tener la presión un poquito más baja. ¿Cómo? Pero perdón, Héctor, ¿cómo inhibís el AT2? ¿Cómo si, bueno, bloqueo el AT2? Con una medicación, losartán. Un medicamento. Ah, listo. Te doy losartán, el losartán se va directo es reconocido por los AT2 que se le pegan y bloquean el receptor. Y entonces se bloquea la respuesta del receptor, porque al bloquear el receptor se bloquea la respuesta. Bueno, perfecto. La consecuencia es que los vasos sanguíneos se dilatan, están más dilatados que si no hubiera un bloqueante AT2. Los bloqueantes AT2 no bloquean todos los receptores del cuerpo, bloquearán aquello que yo te dé la dosis. Bloquearán una cantidad determinada, y otros quedarán sin bloquear, pero lo que sí obtengo como resultado final es que tu presión, en vez de ser la máxima a 150, la tenés en 130. Listo. Tu máxima, te bajé la presión y vos tomas eso todos los días se bloquean receptores AT2, todos los días el AT2 no puede producir vasoconstricción de todos los vasos, todos los días tus vasos están más relajados. Así pasas toda tu vida, y digo, es un hipertenso controlado. ¿Sí? Una persona con hipertensión que está controlada porque está tomando el medicamento que tiene que tomar. ¿De acuerdo? Bueno, se está por cortar en unos 40 segundos, así que listo, y ahora hacemos una nueva en un ratito, y hablamos de digestivo. ¿Está bien? Hasta ahí llegó lo que hablábamos de cardiovascular, creo que